Hermanos, es una bendición estar nuevamente con ustedes. Si recuerdan, hemos estado estudiando el camino de la salvación. El tema 6 es el camino de la salvación y vimos hace 8 días cómo entendió el apóstol Pedro la salvación que Dios había prometido y que ellos habían recibido. Y hablamos de 4 verdades importantes. Número 1, que la salvación es un asunto que parte de Dios. El Señor está interesado en que cada persona conozca de Él, de su palabra, que acepte a nuestro Señor Jesucristo. Así que vimos que es una elección de parte de Dios, pero que desde luego nosotros tenemos que responder de acuerdo al libre albedrío que Dios nos ha dado. Luego vimos también que el apóstol Pedro vio el asunto de la salvación como un asunto en el que el poder del Espíritu Santo se manifestaba a través de las pruebas, de los milagros, para traer bendición a la gente. Luego hablamos también en Primera de Pedro, capítulo 1, acerca de que el apóstol dice que es por la sangre de Cristo que nosotros hemos encontrado esa salvación. Y me encantó cuando hablábamos acerca de ese versículo que dice, porque ustedes aman a Jesús sin haberlo visto. Y esa fe que tienen en Él, sin haberlo visto, los conduce al camino de la salvación, al camino de la vida eterna. Y al final hablamos acerca de evidencias de que nosotros hemos encontrado la salvación. Y hablamos acerca de una serie de cosas que ocurren en la vida de los creyentes cuando han conocido al Señor. De manera coincidente, en esta semana que ha pasado, quisiera compartirles una buena noticia. Fuimos invitados para asistir a una capacitación en el Hotel Hilton, porque en febrero del próximo año se va a celebrar un evento muy similar al que se celebró hace 40 años en la Ciudad de México. Y nos referimos al Festival de Vida, que está patrocinado por la Asociación Billy Graham en Estados Unidos. Y para mí fue un motivo de mucha alegría el estar allí y emocionarme con la perspectiva de que podamos llenar los 2 estadios, el Estadio Azul y la Arena México, que está al lado, con creyentes y con personas que quieran conocer del Señor Jesucristo. Creo que va a ser un evento maravilloso. Ya estamos orando porque Dios nos bendiga. Y en esta capacitación, hermanos, nos dieron una serie de consejos que quiero tomar algunos de ellos para complementar lo que habíamos preparado justo para el estudio del día de hoy. Y los que asistieron, poquitos que asistieron a ese evento, hallarán 1 o 2 ilustraciones que tomé justamente del hermano, el pastor americano que nos compartió de este mensaje. Y de lo demás, pues como siempre lo hacemos, buscamos en la palabra y tratamos de compartir de acuerdo a la experiencia que el Señor nos ha concedido como hijos suyos. ¿Sabían ustedes, hermanos? Bueno, abro el foro para preguntar. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento, ¿cuál es? Quisiera levantar su mano para decir, yo sí me sé cuál es el gran mandamiento que está en la Biblia. Ok, alguien que quiera decirnos cuál es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Betsy. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ese es el gran mandamiento, es el amor a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Ahora, ¿alguien sabe cuál es la gran comisión? Compartir el evangelio, compartir de la palabra. Compartir el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y el evangelio significa? Betsy. Las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la palabra. Ahora, todos sabemos, los que estamos aquí, cuál es el gran mandamiento y cuál es la gran comisión. Les hago una pregunta. ¿Cuántos cristianos en porcentaje creen ustedes que practican la gran comisión? Si habláramos de 100 cristianos,
¿cuántos de esos cristianos hablan a otros de Cristo? ¿Podrían decirme un número? De 100 personas, ¿cuántos compartirán el evangelio? Yo creo que solamente 10 personas, ¿no? Ya creo que es muy poca la gente que se expresa hablar hacia Dios por pena o no sé. Bueno, al menos yo así lo veo. Mi hermana Lili dice, yo creo que son 10 de cada 100, es decir, el 10%. ¿Alguno tiene otra idea? Otro que diga, yo creo que más o menos andamos por ahí. Mi hermano Manuel dice, yo creo que entre 3 y 5 de cada cristiano comparten el evangelio. ¿Alguna otra idea? ¿Ilse? No, no escuchamos, Ilse. Yo también pienso que son 10 de cada 100. 10 de cada 100. ¿Alguien que piense más o alguien que piense menos, Eli? Yo, Rubencito, creo que 40, de 100, 40. De 100, 40. Gracias, Kay, muchas gracias. Dice, Sí. en Facebook dice de hermana Rebe el 10% y Ángeles dice 20%. El 20%. Bueno, nos comentaron, hermanos, que de acuerdo a una estadística que se hizo en Estados Unidos, obviamente es otra cantidad diferente a la que tenemos aquí en México, pero se les preguntaba, ¿cuántos de ustedes se consideran que tienen el don del evangelismo y comparten la palabra de manera frecuente? Y se halló en esa estadística que 1 de cada 100 comparten el evangelio de manera constante hacia los no creyentes. 1 de cada 100. Si nosotros pensáramos entre 1, entre 3, que dice Manuelito, entre 10, que dice mi hermana Lilia, de todas maneras estaríamos pensando que es una cantidad muy pequeñita. ¿Qué le pasaría a nuestro cuerpo si solamente funcionara el 10%? Nos morimos, dice Betsy. Estaríamos enfermos. Bueno, lo cierto es que parte de la iglesia está enferma porque no hay mucha gente que se atreva a compartir el evangelio. Pero yo no creo que sea un asunto de desobediencia. Más bien es un asunto de inseguridad. De decir, es que yo no sé bien qué es lo que tengo que decir o cómo podría compartir para que realmente las personas conocieran al Señor. De eso queremos hablar en esta noche con ustedes. Hacerlo de una manera sencilla, pero no simple, de cómo podríamos compartir la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, durante estos jueves pasados, yo he hablado con ustedes de que gran parte de las cosas que nosotros hacemos están generadas por el tipo de pensamientos que hay en nuestra cabeza. De acuerdo a los pensamientos, así actuamos. Si nosotros tenemos algún pensamiento que nos está lastimando o que nos está entorpeciendo, nosotros vamos a actuar con torpeza o vamos a actuar con temor pensando que nos va a lastimar. Así que lo que ocurre en nuestra cabeza es muy importante para que nosotros actuemos. Si ustedes recuerdan, hace 8 días, dentro de las evidencias que vimos de la salvación, es que nosotros nos preparamos nuestra mente con inteligencia para actuar. Y cuando hablamos acerca de preparar nuestra mente, estamos hablando acerca de qué es lo que nosotros podemos decirle a la gente. Y aquí iniciamos, Betsy, si me haces favor. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, lo que podemos decir acerca de cómo compartir nuestra fe en Cristo es que tenemos que aprender, hermanos, a dar lo que tenemos. Este es como un pequeño resumen y después vamos explicando cada uno de estos. Hay 4 cosas que son importantes saber durante este estudio. Número 1, que tenemos que dar lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Eso es obvio, ¿verdad? Si no hay dentro de nosotros palabra de Dios, no la podemos dar a otros. Tenemos que compartir nuestra fe con convicciones profundas. Es decir, a la gente no le va a impactar el que sea una conversación liviana. Le va a impactar el tipo de
convicciones que nosotros tenemos y cómo esas convicciones han cambiado nuestra vida. También se comparte la palabra de Dios con el poder que hay justamente en la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor tiene promesas, mandamientos, y nosotros caminamos de acuerdo a eso que el Señor ha dicho, entonces podemos compartir con poder su palabra. Y finalmente, ¿cómo compartir mi fe en Cristo? Ganándote el derecho a ser escuchado. Las personas no quieren escucharnos si antes nosotros no les hemos prestado atención o los hemos amado. Así que empecemos, hermanos, dando el primer punto. Dando lo que tienes para dar. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de aquella ocasión en que Pedro y Juan iban a la oración y pasando por aquella puerta, la puerta de la Hermosa, encontraron a un hombre que estaba paralítico y estaba esperando que le dieran una limosna? Pedro le dijo, míranos, y aquel hombre prestó mucha atención para ver qué era lo que le iban a dar. Me encanta porque aquí en la diapositiva que hizo Betsy, que nos hizo favor, nos pone como un regalo. Y efectivamente, las cosas que nosotros damos con amor es un regalo para la gente. Aquel hombre, cuando Pedro le dijo, míranos, se quedó viendo, esperando a recibir un regalo. Y Pedro le dijo, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué podían dar esto ellos? Porque efectivamente no tenían oro ni tenían plata, pero tenían un poder que los estaba respaldando. A veces, hermanos, nosotros quisiéramos tener todos los recursos para que de una manera profesional, tecnológica, bien desarrollada, le pudiéramos dar a la gente algo que impactara su corazón. Pero lo que realmente puede impactar el corazón de las personas es lo que Dios ya puso dentro de nosotros primero. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si ustedes y yo tenemos la palabra de Dios, hermanos, tenemos lo más importante. Así que regresamos a la diapositiva. Cuando hablamos, hermanos, acerca de esto, de dar lo que nosotros tenemos, piensen, por ejemplo, hermanos, cuando alguna persona viene con ustedes y necesita un consejo y esa persona está esperando un par de oídos que quieran escuchar para que finalmente puedan darle el consejo más adecuado. Ese consejo solo puede venir cuando nosotros hemos atesorado la palabra de Dios en el corazón. Ahora, hay varias cosas que tenemos que decir acerca de la palabra. Yo sé, hermanos, todos los que están aquí, porque los conozco, todos ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios, algunos más profundo que otros. Algunos han estudiado en el seminario o han asistido a la iglesia durante toda la vida y tienen un conocimiento más profundo de Dios. Pero hay 5 maneras en las que nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios abunda, entonces lo que ocurre es que de nuestra boca, como dice la Escritura, empiezan a salir las palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De hecho, cada vez que ustedes quieran saber qué es lo que más le importa a una persona, con 2 o 3 preguntas que ustedes le hagan, van a hallar rápidamente qué es lo más importante para esa persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Así que hay 5 maneras de tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera es la que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Escucha la palabra. Escucha la palabra. Nos dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, las noticias, cuando escuchamos de los milagros que Dios está haciendo, se empieza a encender una pequeña flama de fe y la palabra de Dios puede hacer que dentro de nosotros empiece a germinar para que la gente esté más lista para escuchar. La segunda cosa que nosotros podemos hacer con la palabra es leerla.
Cuando yo leía este versículo de Deuteronomio 17, 19 al 20, me llamó mucho la atención. Ahorita lo explico. Dice así: tendrá esa copia. ¿Cuál copia? La copia de las Sagradas Escrituras. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Cuando el Señor a través de Moisés dio esta palabra, se le estaba dando al pueblo diciendo: va a llegar el día en que ustedes van a querer tener un rey. Cuando eso suceda, asegúrense de que el rey lea la palabra todos los días. Y hemos leído las razones para que su corazón no se llene de soberbia. En los versículos anteriores nos dice para que él no esté inclinado a tener muchas mujeres. Si nosotros leemos la historia de algunos reyes de Israel, nos damos cuenta, hermanos, de que algunos pecaron justamente por las mujeres que tuvieron. Y en algunos, como en el rey Salomón, sucedió exactamente lo que dice este capítulo 17 de Deuteronomio. Les dijo el Señor: las mujeres apartarán el corazón del hombre y lo volverán hacia otros dioses. Y sabemos que Salomón tuvo muchas esposas y muchas concubinas, y el corazón de ellas inclinaron a este siervo de Dios que escribió 3 libros de la Biblia. Escribió 3 libros, y sin embargo, su corazón fue inclinado durante su vejez para irse detrás de los dioses que tenían sus esposas y sus concubinas. Así que el Señor nos dice: tienes que leerla todos los días, porque es la manera como puedes preservar tu corazón del orgullo y de la falsedad. Si tú te metes a la palabra y lo estudias, la palabra te va a proteger. Así que nosotros escuchamos la palabra, leemos la palabra. Abro el foro para preguntar. De lo que ustedes escuchan, ¿qué tanto se les queda? Dígame un número en porcentaje. De lo que ustedes escuchan, ¿qué tanto se les queda? Eli, tienes tu micrófono cerrado. Acá me dicen, dice Betsy, yo creo que como el 10%. Yo también el 10, Rubencito, el 10. De lo que escuchamos se nos quedará el 10. Y si les pregunto de lo que vimos hace 3 semanas, ¿qué tanto recordarán? No se apenen, ¿eh? Yo tengo que ver mis apuntes, Rubencito. Le digo que no se apenen. Yo me he encontrado con un siervo de Dios que tiene la costumbre, cuando se presenta en una reunión de pastores, de preguntarle: ¿de qué predicaste hace 8 días, hermano? Y he visto la cara de algunos pastores que abren los ojos diciendo: sí prediqué, pero no me acuerdo. Así que si eso le ocurre a los pastores, pues también nos ocurre a nosotros que escuchamos. Lo cierto es que solamente entre un 5 y un 10% de lo que oímos se nos queda grabado. De lo que leemos, ¿qué tanto se nos quedará grabado? ¿Menos o más? Alfonso. No, ¿qué más? ¿Qué tanto crees que se quede de lo que escuchas y de lo que lees, hermano? Normalmente se queda un 5% de lo que escuchamos y leemos. Ok. Esa es la estadística que refleja normalmente el estudio que se hace. Muy bien. Parece que el Señor entendía eso perfectamente, porque le dijo a Moisés: diles que lo lean día y noche, todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende a olvidar. Si solamente lo leemos una vez, se nos va a olvidar. Tenemos que repetirlo. Ahora, ¿qué otras maneras tenemos de adentrarnos en la palabra de Dios? Ven, si otra vez la misma. Hay otras 3 maneras que son más efectivas. Una es
estudiar la palabra de Dios. Escuchen, por favor, hermanos, lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 4. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Así que el Señor nos dice, cuando te vayas a meter a la palabra, concéntrate en lo que estás haciendo. No te distraigas, búscalo. Así como tú buscarías un tesoro, como buscarías el oro o la plata, busca los tesoros que están dentro de mi palabra. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, realmente esos tesoros se nos quedan dentro, hermanos. Y se nos es revelado por el Espíritu Santo cuando necesitamos de ellos. Cuando nos hemos dedicado a estudiar la palabra, en el momento en que estamos compartiendo con alguien, el Espíritu Santo nos trae el recuerdo de eso que nosotros habíamos estudiado. Estudiar la palabra, hermanos, nos da un porcentaje más alto de poder captar la palabra y tenerla dentro de nosotros. Esto va como por niveles. Escuchar está en un nivel pequeño, leerla en otro nivel un poquito más alto, pero si es continuo, se eleva, pero estudiar, profundizar, eso eleva el conocimiento y la palabra se adentra en nosotros. Un cuarto nivel, hermanos, un poco más profundos, es meditar en la palabra. Nos dice Josué, capítulo 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Así que Josué recibe esta palabra de Dios y la palabra dice, quiero que estudies de día y de noche. Pero no solamente le dice eso el Señor, le dice, quiero que medites en lo que estás leyendo. Porque cuando tú meditas, cuando tú lo adentras en tu mente y en tu corazón, entonces estás preparando el camino para que prosperen todas las cosas que emprendas y en todos los caminos que tú tomes te vaya bien. Así que el Señor eleva este conocimiento de la palabra y nos dice, hijo, quiero que medites en él. Si tú meditas en la palabra, en el conocimiento de la palabra, tú te llenarás de toda clase de bendiciones y todas las cosas que tú emprendas prosperarán. Yo estaré contigo. Por eso es tan importante, por eso es que durante estos meses, hermanos, hemos enfatizado tanto el asunto de que la palabra, hermanos, la palabra de Dios es la palabra. Si nosotros la leemos, la entendemos, está la solución para cualquier tipo de problema que haya en la vida. Y el último nivel es memorizar y repetir la palabra de Dios. Nos dice el Salmo 119, versículos 9, 11 y 13. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Cuando nosotros memorizamos la palabra, hermanos, y la repetimos, esa palabra se hace carne en nosotros. Yo les quiero decir, le he comentado, en días pasados yo me sentía, en las semanas pasadas, un poco enfermo y estuve débil. Fui a hacerme estudios, gracias a Dios salí bien, alguna que otra cosa que estaba mal, pero el médico me dijo, mire, lo que tiene que hacer es tomarse este medicamento, por favor, tome más verduras, más aguacate, espinacas, cosas que fortalezcan su sistema inmunológico, no esté tanto tiempo en su casa, tómese baños de sol y mientras se está tomando el baño de sol haga ejercicio. Y va a ver que este nivel de colesterol bajo que tiene en este momento, hay colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol malo lo tenía en un nivel óptimo, pero el bueno lo tenía muy por abajo. Y me decía, cuando usted haga esto, su nivel de colesterol bueno va a subir. Solo siga las instrucciones. Bueno,
Cuando nosotros, hermanos, entendemos que nuestro cuerpo está enfermo y que necesitamos de Dios, esas palabras que nosotros hemos memorizado, esas expresiones de la Biblia que nos hemos memorizado, realmente, hermanos, se constituyen como algo que nos da una fuerza impresionante. En esta semana, cuando he salido a caminar todos los días, y mientras voy en el Parque Tesomoc caminando y levanto mis brazos, yo oro a mi Dios y digo, Padre, tú eres mi fuerza, tú eres mi sabiduría, Señor. Tu palabra me dice que tú eres mi herencia, tú eres mi bendición para el día de hoy. Esas palabras que hemos memorizado, hermanos, están dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y la podemos declarar como una declaración de confianza. Y algo ocurre. Mientras levantamos nuestras manos y cerramos los puños y declaramos estas palabras que hay en el Señor, sentimos como la fuerza del Señor está con nosotros. Y en lugar de sentirnos enfermos, podemos experimentar el poder de Dios. Así que nosotros deberíamos tomar tiempo para memorizar la palabra del Señor. Ahora, abro el foro y les pregunto, ¿qué tan fácil o difícil es memorizar? Ok, dice Betsy, bueno, ya no tan fácil como antes. Alfonsito. Yo considero que es fácil cuando realmente se propone uno hacerlo. Incluso hasta cuando va uno al baño, ahí que está uno meditando, uno puede estar leyendo la palabra de Dios y estarla memorizando. En ocasiones, cuando uno de alguna forma se siente de mayor edad, considera que ya no podemos retener, pero yo considero que no. Y para muestra, basta un botón. Me recuerdo mucho al hermano Paquito, que tenía una retención tremenda en sus poemas cuando nos los recitaba. Sí, nosotros podemos recordar en el último sepelio al que asistió nuestro hermano, recitó una poesía como de 30 líneas y no le falló. Eso me hace pensar en algo que leí en algún libro, hermano, y que coincido con eso. La capacidad es un estado de la mente. Es decir, si tú dices que no puedes, estás en lo correcto, no puedes. Pero si tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás en lo correcto. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si nosotros nos autolimitamos, hermanos, seguramente que no avanzaremos. Pero si en el nombre del Señor decimos, sí, sí puedo, la edad no es impedimento. Desde luego, hermanos, que sabemos que entre más chico sea una persona, tiene una mente que está con otro tipo de conexiones, conexiones neuronales, y puede hacer que aprenda las cosas más rápidamente. Pero eso no quiere decir que las personas que tenemos más de 50 no podamos memorizar. No, para nada. Al contrario, tenemos la capacidad de hacerlo, igual que antes. Solo, como dijo nuestro hermano Alfonso, tenemos que dedicar tiempo justamente para estudiar, memorizar. Es un asunto de solo querer. A mí me ha asombrado, hermanos, cuando tuve oportunidad de platicar con la nieta de mi hermano Gilberto Gómez, y me asombré cuando empezó a recitar el libro de los Salmos, y empezó con el Salmo 1, 2, 3, 4, y me dijo, ¿quiere que le siga, hermano? ¿Cuántos te sabes? Los 150, hermano. El 119 también, sí, también me lo sé. Todos los salmos. Y yo recuerdo que tuvimos aquí de visita en algún seminario a un hermano que nos podía citar de memoria todo el Nuevo Testamento. De memoria. Todas las palabras. Vale. Ahora, aunque lo ideal es que nosotros avancemos, yo les quiero decir que en este tema que estamos viendo, cómo compartir el Evangelio, obviamente entre más palabras de Dios tengamos, más podemos compartir. Pero hay 7 versículos que yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes se los sabe. Y los que no se lo saben, lo podrían aprender. Entonces, Betsy, 7 versículos. Bueno, antes de eso, hablo, ¿cómo podemos memorizar la palabra de Dios? Número 1, repítelo en voz alta.
Léela y repítela en voz alta. Si tú lo repites varias ocasiones, eso va entrando. Hay una curva de memoria que me enseñaron cuando estaba en la secundaria anexa, en el primer año, y nos enseñaron una materia que se llamaba cómo estudiar. Y en esa materia nos decían cómo funciona la memoria. Y nos decían, ustedes tienen el conocimiento el primer día aquí, pero si dejan que ese conocimiento no se repase antes de una semana, si tenían el 100%, antes de una semana está en el 5%. Pero si ustedes tienen este conocimiento del 100% y el día de mañana lo repiten, se va a conservar en el 100%. Y pasado mañana se va a conservar en el 100%. Después de eso pueden dejar pasar 8 días y solo va a bajar un poquitito. Eso fue para decirnos la importancia de repetir el conocimiento. Si ustedes en la clase que están anotando ahorita lo repasan, mañana se van a acordar de casi todo. Si lo repasan también pasado mañana, su mente va a estar muy fresca. Pero si lo que están anotando no lo vuelven a leer, dentro de 8 días si les pregunto, no se van a acordar. Esa es nuestra memoria. Va perdiendo la capacidad porque no repetimos las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es repetirlo y repetirlo en voz alta. Segunda cosa, estos versículos que yo les voy a decir están ordenados por tema, cita. Entonces, lo que tenemos que hacer es repetirlo de la misma manera. ¿Cuál es el tema del versículo? Luego, ¿qué dice el versículo? No, luego la cita y luego, ¿qué dice el versículo? Y otra vez la cita para que recordemos dónde esté. Y la tercera es, repítelo otra vez pidiéndole a Dios que hable a tu propia vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos compartiendo la palabra o cuando estamos escuchando una predicación, decimos, qué buena está esta predicación. Ojalá la escuchara mi hijo, ojalá la escuchara mi esposa, ojalá la escuchara mi tío. Y pensamos que la palabra de Dios es para el otro, no para nosotros. Pero el secreto de la vida espiritual es poner atención para que la palabra sea aplicable primeramente a mí. ¿Qué me está diciendo Dios a mí en este versículo? Y cuando ustedes han repetido esta palabra, encuentran el tema, repiten la cita, el versículo, la cita, y después le dicen, Señor, ¿cómo lo aplico a mi vida? Ocurre algo dentro de su cerebro y dentro de su corazón. El cerebro establece conexiones. Ustedes escuchan la palabra y su cerebro empieza a relacionar cosas con las que se relaciona el versículo. Y de esa manera lo fija más fácilmente en algunas de esas neuronas que tienen la capacidad de administrar la memoria. Por eso es importante. Pero más importante es porque cada vez que nos metemos a la palabra, lo hacemos con el propósito de que Dios nos habla a nosotros. Abro el foro. ¿Qué es lo que creen que pasa cuando nosotros buscamos la palabra para enseñársela a otra gente? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Está mal? ¿Está bien? Si yo busco la palabra para enseñárselo a otra persona. Alfonsito, ¿está levantando la mano? Sí. Sí. Sí, mira, a mí me ha pasado varias veces en donde yo quiero de alguna forma manifestar mi conocimiento a través de la palabra a otras personas. Lamentablemente me he topado con personas difíciles de que la reciban, porque son personas, digo, no por manifestar cierta vanagloria, son compañeros de trabajo, compañeros de negocios, ingenieros, que de alguna forma no tienen o no buscan o no tienen el deseo de buscar la palabra de Dios porque aparentemente están bien con relación a la cuestión económica o cosas que de alguna forma a veces lo vemos más relevante. Entonces, no ha sido sencillo hacerles llevar la palabra debido a que no tienen una necesidad, es decir, no tienen o no han pasado por una situación crítica. Entonces, aunque tú tengas el conocimiento de la palabra, es complicado porque ellos no la reciben. La otra forma como lo he llevado a cabo es a través de hacerles ver lo que ha cambiado mi vida, el conocer la palabra. Con eso yo entiendo el concepto del que se está hablando, que es compartir la fe de Cristo
a otras personas. Yo lo he hecho a través de mi expertise, desde mi experiencia que he vivido cuando yo he conocido a Cristo. Eso es lo que me ha funcionado más. Obviamente es importantísimo tener el conocimiento de la palabra. Muchas veces me decía mi esposa, que en paz descanse, ¿de qué te sirve estudiar tanto si no lo llevas a la práctica? La recomendación es estarlo haciendo de forma constante. Vamos a tener muchas respuestas diferentes. Y les digo por experiencia, porque conozco mucha gente que no ve a Cristo como lo vemos nosotros. Y yo he experimentado eso. No es muy difícil a veces que la gente quiera pues recibir la palabra de una forma así muy conceptual. Muy bien, Alfonsito. Gracias por la aportación. Cuando yo les preguntaba, hermanos, ¿cuál es el problema de estudiar la Biblia queriendo aplicársela a otra gente? El problema es que nos volvemos jueces y decimos, esta palabra le queda bien al otro. Ay, mire qué versículo tan fuerte acabo de encontrar. ¿Cómo quisiera decírselo a mi jefe? O cómo quisiera decírselo al hermano de la iglesia que me miró mal ese día que fui el domingo a verlo. Es decir, el problema de tener solo la Biblia, hermanos, y no vivirla, es que nos convierte en personas que se convierten en personas orgullosas y que ven con desprecio a otros. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de buscarla en el buen sentido, es decir, de buscar que la palabra de Dios primeramente penetre en mi mente y en mi corazón, hay un efecto totalmente diferente. Lo que ha comentado nuestro hermano Alfonsito nos ha ocurrido a muchos de nosotros cuando queremos compartir la palabra, que la gente dice, es que no lo entiendo, no lo necesito. No hay problema, no hay ningún problema. Yo veo esto, hermanos, yo veo la vida de ustedes como un faro que está justamente arriba de, pues puede ser de un peñasco y donde termina el mar. Y ustedes están allí como un faro. Y el faro todo el tiempo está alumbrando. Pero cuando es de día o está el cielo claro, la gente no busca el faro, porque no lo necesita. Pero cuando está en una tormenta, si ustedes han estado alumbrando con ese faro, ¿a quién creen que van a recurrir? Los van a buscar. Los van a buscar. El Espíritu de Dios va a tocar su corazón, sobre todo si ustedes han estado orando por esa persona y seguramente que les ha ocurrido esto. Ustedes están pensando en alguna persona y esa persona les manda una carta o un correo o un WhatsApp o les llama por teléfono o se lo encuentran en algún lugar. Para mí era maravilloso y lo sigue siendo todavía que cuando Betty y yo éramos novios, a veces no nos poníamos de acuerdo sobre a dónde iba a ir ella o dónde iba yo, pero me la encontraba. Y aún ahora, cuando ella sale a alguna parte, al mercado, alguna cosa así, y yo salgo, me da mucho gusto encontrarla en el camino y vernos. Bueno, eso que ocurre cuando ustedes tienen afinidad con una persona, eso, pero potencializado, es lo que hace el Espíritu Santo cuando ustedes empiezan a orar por una persona. Y esa persona puede estar en alguna tormenta de la vida. Ustedes están orando y el Espíritu Santo toca su mente y su corazón para decirle, llámale a Lilia, llámale a Elcita, llámale a Luis, llámale a Altaira. Es el Espíritu el que va haciendo esas conexiones. Y ustedes que son un faro, que todo el tiempo están compartiendo la palabra, aunque de momento la gente no lo necesite, llegará el momento en que sí lo necesite y el Espíritu Santo los va a remitir con ustedes. Por eso es importante compartir la palabra, aunque de momento no haya ninguna respuesta. Ok, hermanos, avancemos. Hay 7 versículos que yo les diría, no me voy a detener, ojalá que los puedan copiar rápidamente, las citas bíblicas y el tema, y si no, le pediría a Betsy si lo sube al grupo. 7 versículos para compartir el Evangelio. Ok. Quiero decirles algo antes de ver los versículos, algo bien importante, tremendamente importante. Escúcheme, por favor, un segundito. Yo creo, hermanos, que es importantísimo que nosotros tengamos un esquema
un esquema mental para que haya como una secuencia de lo que nosotros vamos a compartir. Es importantísimo, pero jamás se va a comparar con lo que es el que el Espíritu Santo tome su vida para compartir el Evangelio de acuerdo a la necesidad de cada persona. No sé si me doy a entender. Les doy estos 7 versículos porque el Espíritu los va a traer a su mente cuando estén compartiendo de la palabra. Pero no lo tomen como una regla de decir, yo tengo que decirle las 4 verdades espirituales. Dios te ama, tú eres pecador, Cristo murió por ti, tú lo recibes en tu corazón, eres salvo. No, eso no es el Evangelio. Lo que estamos diciendo ahorita es como un esquema en el cual, de una manera lógica o sistemática, nosotros podíamos presentar el Evangelio. Pero el Evangelio es vida, es Cristo Jesús, es el actuar del Espíritu Santo. Entonces debemos ser sensibles para que el Espíritu Santo dirija nuestra vida cuando nosotros estamos compartiendo. ¿Me he explicado, hermanos? Sí, me he explicado porque esto es muy importante. Así que hay 7 versículos que yo les recomiendo memorizar. Dios nos ama profundamente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre es pecador, número 2, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado tiene un castigo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo sufrió nuestro castigo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, todos los versículos, estos 7, hermanos, anoten solamente el versículo y ustedes se van a dar cuenta de que son versículos que ya sabemos. Solo tenemos que repasarlos y tenerlos en nuestra mente. Siguiente, vamos al siguiente, avancemos. Bueno, es que 5, Cristo es nuestra salvación, Juan 10:9. Debemos recibirlo, Juan 1:12, 11 y 12. A los suyos vino, más a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, etcétera, ¿no? A los suyos vino, más los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La salvación es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Entonces, así. Ahora, ¿cómo compartir nuestra fe en Cristo? Hablamos en primer lugar, hermanos, de que la palabra tiene que estar en nuestra mente y no podemos dar lo que no tenemos. Así que demos lo que tenemos. Si tenemos la palabra, compartamos la palabra. Ahora, segundo lugar, ¿cómo podemos compartir nuestra fe en Cristo? Con convicciones profundas, con convicciones profundas. Si yo les pido que me digan, ¿alguno sabe esa fotografía que está ahí, a qué se refiere? ¿Alguien sabe a qué se refiere? Es el Titanic, Rubencito. Es el Titanic. Ahora, 1512, ¿se hundió en 1512? No se murió, no se hundió en 1512. Se hundió en 1918, 14, alguna cosa así. Aquí el tema es importante es esto. Yo leía que cuando se inauguró el Titanic, al igual que ustedes lo vieron en una película, ustedes saben que decían que ese barco no se iba a hundir. Y de hecho el capitán que lo dirigía era un hombre que tenía más de 35 años de experiencia en buques grandes, en barcos grandes. Y él, dentro de esa naviera, había manejado otros 6 buques de gran envergadura, pero el Titanic era el más grande. Pero se lo dieron a él porque era el hombre más experimentado, el capitán más experimentado. Pero ustedes saben, hermanos, que en esa noche se estrelló contra un iceberg y se empezó a hundir. Y nosotros vimos la película y en la película se veía que la gente estaba desesperada porque no encontraban botes en los cuales subirse. Y la razón es que el barco había sido diseñado para llevar 65 botes
y cada uno con capacidad para 65 personas. Si ustedes hacen la multiplicación, les da como 3,800 personas o algo así. Es decir, tenía capacidad para muchos. El día que se hundió había 2,223 personas dentro de ese barco, pero no había suficientes botes, había solo 20. Y en cada uno la capacidad ideal eran 65 personas, pero podían meterle algunas más sin que estuviera sobrecupo. El asunto es que de esos 20 solamente pudieron echar al mar antes de que se hundiera el barco 18. Y con esos 18 podían haber rescatado a 1,400 personas, pero no lo hicieron. Lo cierto es que si ustedes recuerdan las escenas donde la gente está allí en el mar, están pidiendo, por favor, regresen, regresen. Y en los barcos, en esos pequeños barquitos, en esas lanchas, están algunas personas que dicen, no, no, no podemos regresar, nos vamos a hundir. Y hay gente que dice, pero si está vacío, o sea, el barco, este barquito, esta lancha, tiene capacidad para muchas más personas. El tema es que de esos 18 barquitos, de esas 18 lanchas, solamente regresaron 2 y regresaron muy tarde. Cuando regresaron, ya prácticamente todas las personas habían muerto. Rescataron a 9 personas y murieron 1,512 personas esa noche. Tenían la manera de rescatarlos. Estaban ahí los barcos, los barquitos. Tenían la manera de salvarlos. Pero la gente se aferró a su seguridad y dijo, no es mi problema. Me voy a hundir si yo hago algo. No, aquí nos quedamos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio que el Señor Jesucristo nos enseñó es justamente, si hemos sido rescatados por Él, es tener la capacidad de regresar, sobre todo si veo que alguien se está muriendo, para ayudarle, compartirle la palabra y que esa persona pueda ser salva. De eso se trata el Evangelio, de no dejar morir a ninguna persona si está en nuestra mano ayudarle. No podemos ayudar a todo el mundo, yo estoy totalmente consciente de eso. Pero, al igual que una persona estaba echando unas estrellas de mar que estaban llegando y que le dijo, le dijo un hombre, no las vas a poder echar todas al mar. Y el niño dijo, sí, pero pues, las que yo pueda echaré. Así nosotros también no vamos a poder salvar a todo el mundo. Pero si vemos a alguien que se está hundiendo, es nuestro deber como cristiano reconocer que Dios ya nos dio la salvación a nosotros. Y si Él se está hundiendo, es mi deber ir y llevarle justamente la palabra. Hace 8 días hablábamos acerca del poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu se manifiesta cuando hay crisis en la vida, cuando hay tormentas. Y si alguien está pasando por una tormenta, nosotros tenemos que regresar y en el nombre del Señor rescatarlo. Así que nosotros debemos tener esta actitud, hermanos, otra vez la misma Betsy, de no dejar morir a ninguna persona que nosotros vemos que se está hundiendo. Y el apóstol Pablo nos lo dice muy clara en ese versículo de Romanos. ¿Cómo conocerán las personas a Dios si no hay nadie que les hable? Cuán preciosos son las personas, los pies de las personas que van y anuncian el evangelio de la paz. Cuánta alegría traen al corazón de Dios y al corazón de las personas el poder compartir la palabra de Dios. Y al decir esto, hermanos, tengo muy presente esa historia de Hudson Taylor, cuando él viajó a China y se cortó el cabello para parecerse un poco a los chinos y se dejó una coleta y predicó entre los chinos y finalmente llegó ante un hombre que aceptó la fe de Cristo con todo su corazón y estaba cerca del hermano Hudson hasta un día que le dijo, hermano, ¿y ustedes hace cuánto tiempo tienen el evangelio? Y el hermano Hudson dijo, bueno, el Señor Jesucristo murió hace como 1800 años, 1700 años. ¿Y ustedes han conocido del evangelio en su país desde hace tanto tiempo? Bueno, quizá no tanto, pero cuando menos 1500 años sí. Y el hombre
se puso a llorar el chino y le dijo, no entiendo. Es como si ustedes sabían de Cristo, no mandaron a alguien antes para que nos predicara. Mi papá se pasó toda la vida buscando la verdad y no hubo nadie que le predicara. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo conocerán a Dios si no hay quien les hable? Cuán preciosos son los pies de la gente que va y anuncia el evangelio de la paz. Aunque de momento no te oigan, no se queden con eso, aunque de momento no te escuchen, tú eres un faro, en el momento adecuado irán a buscarte. Pero tenemos que compartir la palabra. Seguimos a la otra. Ahora, ¿cómo podemos compartir nuestra fe en Cristo? Con convicciones profundas. ¿A qué convicciones queremos llevarlos o decirles a ustedes, hermanos? A una convicción muy importante, muy poderosa. Si nosotros oramos, Dios escucha. Si nosotros clamamos a Él, Dios responde. Si nosotros queremos bendición, hermanos, tenemos que orar más. Si queremos valernos por nuestras propias fuerzas, Dios nos ha dado suficiente inteligencia y capacidad y fuerza física para llevar a cabo muchas cosas. Pero nunca se va a comparar lo que puede hacer un hombre puesto en las manos de Dios cuando ha confiado en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Jamás va a haber comparación. Yo soy infinitamente pequeño, pero al lado de Dios, cada uno de nosotros podemos hacer cosas grandes para su gloria. Así que oremos con fe y aférrate a las promesas de Dios. La Biblia nos habla de muchas cosas que Dios ha hecho en favor de nosotros. Cuando estudies la palabra, subraya esas promesas, memorízalas, aférrate a ellas y di, Padre, tú me has dicho esto en tu palabra. Tú has dicho que tu Espíritu Santo los convencerá de pecado. Señor, yo te ruego que cuando yo voy a hablarle, el Espíritu los convenza de pecado, porque no voy a hablarles solamente de lo que está aquí en mi cabeza, les voy a hablar de la experiencia que tengo aquí en mi corazón, pero sobre todo, yo sé que el Espíritu Santo utilizará mi palabra para compartirles lo que ellos necesitan. Así que recuerda que Dios siempre está contigo y habla con valor. ¿Cómo podemos compartir nuestra fe en Cristo? Número 3, con el poder de la palabra. El evangelio, hermanos, son las buenas noticias, ya lo hemos dicho. En la palabra de Dios hay un tremendo poder porque viene de su boca. Nos dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros tenemos el conocimiento y la palabra de Dios en nuestra boca, esa palabra va a edificar a la gente. El evangelio son las buenas noticias. Así que cuando hables del evangelio, cuando hayas memorizado estos versículos, por favor, enfócate en el amor de Dios, en presentar al Dios que tú has conocido. No juzgues a la gente, no lo critiques por los errores que ha tenido, por los pecados que ha cometido. No, háblales del amor de Dios y deja, como lo decíamos hace 8 días, que sea el Espíritu Santo el que les revele a ellos. Si tú tratas de marcarles a ellos sus errores y sus faltas, lo único que va a pasar es que vas a levantar un muro y no van a querer escucharte. Háblales del amor de Dios, háblales del perdón que hay en Jesús. Invítalo, esto es bien importante, invítalo a recibir a Jesús y a seguirlo. A muchas personas les es sencillo hablar de lo primero, pero hacer un llamamiento para que reciban a Jesús, dice, ay hermano, eso yo no lo sé hacer muy bien. Si no lo practicas, no lo aprenderás. Invítalo. Dile, ¿te gustaría recibir al Señor en esta hora? Es tan sencillo que un niño lo puede entender. ¿Sabes cómo lo hice yo? Y les platico la manera en que yo oré y después le digo, y Dios me cambió a partir de ese momento. ¿Tú quisieras que te cambie a partir de este momento? Invítalo a orar y a recibir al Señor. Invita a seguir al Señor. Y después, confírmalo en la palabra. Una de las enseñanzas más fuertes que yo recibí siendo un joven de 17 años fue al estudiar en APEN, la Alianza Pro Evangelización del Niño. El hermano Adán Manuel Gutiérrez me becó para que yo fuera a estudiar allá durante un año, creo, estuvimos sobre cómo podíamos enseñar la palabra de Dios a los niños.
Y una de las enseñanzas más fuertes nos lo dio la directora, la hermana Lupita de Oriegas. Nos dijo, hay algunas personas, algunos cristianos que actúan como prostitutas. Padre Santo, ¿qué nos está diciendo? Y yo abrí los ojos, como lo hicieron ustedes. Y le dije, hermana, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque algunos dan a luz a hijos espirituales, les hablan de la palabra, los llevan a Cristo y luego los abandonan. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué nos quiere decir, yo creo, el Espíritu del Señor a través de esto que estamos viendo? Que el trabajo empieza cuando nosotros sembramos una semilla, pero tenemos que regarla y tenemos que cuidarla. Y cuando sembramos y regamos y cuidamos esa semilla fructifica. Ahora, esta es una pregunta que yo ya he hecho en otros años. ¿Cuántos cristianos, de acuerdo a la Biblia, debería dar un cristiano? Abro el foro. Díganme un número. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántos cristianos debería producir un cristiano? 100 por 1, Rudy. ¿Quién habló ahorita? Magali. Magali. Ya Magali se adelantó, así al grano. Al grano. 100 por 1. 100 por 1. Porque la palabra de Dios, creo que se los dije ya, esto me lo enseñó Malcolm Patterson, el doctor Malcolm Patterson. Él dijo esto. El secreto del ministerio fructífero está en esta palabra. Pero el que oye la palabra y la entiende, el que oye la palabra y la entiende, da fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. ¿Qué quiere decir? Que muchos cristianos han escuchado la palabra, pero no la han entendido, porque en su vida no han producido otro cristiano. Pero cuando alguien entiende la palabra, entonces tiene la capacidad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de que a través de su vida haya 30 cristianos, 60 cristianos, 100 cristianos. Y yo conozco personalmente a un hombre que me siento agradecido de considerarme su amigo, que él en alguna ocasión dijo, ¿y por qué 30? ¿Y por qué 60? ¿Por qué no pensamos en más? Y a lo largo de su vida ha producido más de, ¿qué les gusta? 120,000 cristianos. Porque el ministerio del hermano Guillermo Villanueva ha sido así, un ministerio justo de sembrar la palabra y de enfocar a los hermanos para que en las iglesias los discipulen y vaya creciendo. Pienso en un hermano Rick Warren, un hermano que si ustedes ven sus predicaciones es visto por 150,000 personas y su ministerio se ha extendido no solamente al pequeño valle de Orange en California, sino que tiene presencia en 8 países y comparte la palabra de Dios. ¿Por qué 30? ¿Por qué 60? ¿Por qué 100? ¿Por qué no 1,000? ¿Por qué no 10,000? Y decía el hermano cuando era un joven, ¿por qué no soñar con una iglesia de 20,000? Y cuando yo visité su iglesia hace 5 años y se reunieron en un estadio de béisbol, había reunidas 60,000 personas para escuchar de la palabra de Dios. El que oye la palabra y la entiende, ese es el que produce fruto a 30, 60 y 100 por 1. ¿Qué quiere decir Dios? Hijito, la capacidad es un estado de la mente y es un asunto de fe. Si tú crees que no vas a producir ningún cristiano, estás en lo correcto. Pero si tú crees en la palabra, estás en lo correcto y tu vida va a ser muy fructífera. Así que, ¿cómo compartimos la palabra? Con convicciones profundas acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, finalmente, hermanos,
¿Cómo compartimos nuestra palabra? Punto número 4, ganándote el derecho a ser escuchado. Ganándote el derecho a ser escuchado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se encuentran a un vendedor que lo único que quiere es venderles algo, ustedes ni le prestan atención. Pero cuando se encuentran con una persona que no parece que tenga la intención de venderles, pero se pone a platicar con ustedes y los escucha y les hace preguntas, y al final ustedes dicen, ¿a qué te dedicas? Ah, yo me dedico a esto. Ah, bueno, pues yo te puedo comprar o algo. Porque esa persona se ha ganado el derecho a ser escuchado. En la vida cristiana, muchos quieren estar compartiendo del evangelio, pero no se han ganado ese derecho. ¿Cómo se gana el derecho a ser escuchado? Tienes 2 oídos para oír y una boca para hablar. ¿Qué quiere decir eso? Escucha 2 veces más de lo que hablas. Escucha 2 veces más de lo que hablas. Escucha la historia de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué conflictos ha experimentado esa persona? Y te vas a sorprender algo. Cuando empiezas a escuchar a la persona con la que estás hablando, antes de compartirle el evangelio, te vas a asombrar porque el Espíritu Santo va a hablar a tu mente y a tu corazón y te va a decir, él pasó por una experiencia similar a la que tú ya pasaste. Cuéntale tu historia. Cuéntale qué fue lo que hizo Dios en la misma situación en la que tú viviste y que Él ahora está viviendo. Y aquí es donde se vinculan estas 3 historias. Es la historia de la persona a la que yo estoy escuchando. Es mi propia historia con mis fracasos de los que hablamos hace unas semanas, cómo Dios utiliza nuestros fracasos para levantar a su iglesia. Y podemos identificarnos con esa persona que está pasando por una situación de duelo, que está pasando por una situación de abandono, que está pasando por una situación de pérdida de trabajo, que está pasando por una situación de enfermedad, que está pasando por una crisis económica, y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo estaba exactamente en la misma situación que tú estás, y me sentía así y así, y estas eran las emociones que había dentro de mí, pero Dios me hizo sentir que podía confiar en Él, y ¿sabes? Oré con Él, recibí al Señor, y ¿sabes qué es lo maravilloso? Dios me cambió de esta manera. Entonces vinculamos 3 historias. La historia de Él, a quien escuchamos primero, la historia nuestra de lo que Dios hizo, y luego, la más importante, la historia de Jesús. Y empezamos a compartir el evangelio y el propósito de Dios de enviar a su Hijo Jesús. ¿Ok, hermanos? Terminemos. La última. Y en la última, cuando hablamos acerca de cómo compartir nuestra fe en Cristo, yo te diría, no lo dejes solo, intégralo a un grupo pequeño de estudio. Las personas, esto es lo que yo he podido ver como pastor durante muchos años y sobre todo en la herrería, las personas cuando están dentro de un ambiente en el que la gente está buscando al Señor, es como los carbones encendidos en un brasero cuando se están calentando para poner una olla o alguna otra cosa. Todos juntos empezamos a generar calor. En los grupos pequeños de estudio, ese calor se empieza a transmitir y la gente se siente animada. Si ustedes quieren ver que una persona es cambiada en su mente, sáquenla de su ambiente, métanla a otro ambiente de fe, a un ambiente cristiano, y esa persona no va a regresar ya, porque ha encontrado un calorcito que lo hace crecer. Así que es bien importante que una vez que una persona ha encontrado al Señor o que ustedes descubren que tienen cierta necesidad espiritual, lo metan a un grupo pequeño. Más adelante hablaremos de esto. Esta es una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes. ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida alcance un propósito más grande al ser líderes o participar en grupos pequeños para que otra gente sea envuelta en ese calor del Espíritu Santo? Así que intégralo a un grupo pequeño de estudio y también a las actividades de alcance de la iglesia. Vamos a tener una actividad preciosa en febrero y yo me he emocionado, hermanos, con esta actividad de alcance, este festival que va a haber en la Ciudad de México, y nos decían, hermanos, por favor, díganos
¿Cuántos camiones necesitan? Porque la idea es que de su iglesia llevemos la mitad del camión de cristianos y la mitad de personas que estén interesadas en conocer a Cristo Jesús. Y llenemos el camión y los llevamos al estadio y los bajamos allá en el estadio y tenemos el festival con música y alabanzas y un tiempo festivo y algo maravilloso, y les compartimos la palabra para que reciban a Cristo. Eso va a ser algo precioso. Pero la iglesia, hermanos, tiene otras actividades de alcance. Solo hay que estar atentos a ellas, integrarlos. Amén, hermanos. No sé si di mucha información, pero si di mucha información, afortunadamente va a estar en YouTube y está en Facebook. Vuélvanlo a ver. Es importante, sobre todo si ustedes sienten que hay algo ahí que no ha quedado muy claro, que hay algo ahí que ustedes pueden aprender y luego dominar y luego practicar y luego ver el fruto de Dios. Vuélvanlo a ver otra vez. Amén. Los abrazo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.